Bueno, pues hablando de Estados Unidos, enseguida vamos a mostrarles el mensaje por parte de su presidente, Donald Trump, en un momento en el que no solo se mira este frente con Rusia, no solo se mira a Venezuela, la mirada está puesta también en Groenlandia con la declaración de ayer por parte de los líderes europeos. Ojo al mensaje que está publicando ahora mismo Donald Trump, mensaje en Truth Social que dice lo siguiente: dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitamos. Decía: siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación a la que China y Rusia temen somos nosotros. Siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no están ahí para nosotros. Duro mensaje por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dice lo siguiente, dice el mensaje: recordamos que para todos aquellos fans de la OTAN, ellos están en el 2%, estaban en el 2% de su PIB y la mayoría no pagaban sus cuentas hasta que yo llegué a la Casa Blanca. Dice que después de eso ahora están pagando en torno al 5% y que lo van a pagar inmediatamente. Dice que todo el mundo decía que esto no se podía hacer, pero que finalmente lo ha conseguido y que todos ellos son sus amigos. Dice que sin la involucración, sin el papel de Estados Unidos, Rusia ya tendría toda Ucrania. Dice además que ha terminado con 8 guerras y que Noruega, miembro de la OTAN, ha decidido no darle el premio Nobel de la Paz. Pero dice Trump, eso no importa, lo que importa es que hemos salvado millones de vidas. Dice que Rusia y China tienen cero miedo a la OTAN sin Estados Unidos, que además duda que la OTAN vaya a estar para Estados Unidos si realmente la necesita. Dice además que todo el mundo es afortunado de que haya reiniciado su poderío militar y sobre todo, bueno, pues que llevó a cabo esto en su primer término. Decía Trump: nosotros siempre estaremos para la OTAN, incluso si ellos no están para nosotros. Somos la única nación a la que China y Rusia temen. Hay que hacer América grande de nuevo. Duro mensaje por parte de Donald Trump, mensaje en sus redes sociales advirtiendo de que Rusia tendría toda Ucrania si no fuera por la intervención de Estados Unidos, y dice que duda que la OTAN vaya a estar para ellos si realmente la necesitan. Dice que la única nación que China y Rusia temen y respetan es a Estados Unidos, pero después de que el propio Trump la haya reconstruido. En este contexto, ¿no?, en el que estamos hablando precisamente de cómo está la situación en torno a esta incautación del buque ruso, Cristian, ¿cómo ves este mensaje por parte de Donald Trump? Básicamente humilla a la OTAN una vez más también. Sí, me parece que está silenciado, Cristian. Ahora. Sí, ahí está. Sí. Yo lo mencionaba en la intervención anterior, ¿no? Como Donald Trump nunca fue amigo ni simpatizante de la OTAN y cada vez incrementa más el desprecio que muestra. Hace pocas horas unas declaraciones humillantes hacia ese personaje detestable para mí, que es Emmanuel Macron, ¿no? Caricaturizando una conversación sobre el precio de los medicamentos en las cuales le pedía por favor que no mencionara nada y que iba a estar encantado de subir los precios. Esas ridiculizaciones yo creo que las disfruta mucho y hay que decir que no hizo poco Europa para merecerlo. En ese sentido, yo creo que realmente está rompiendo todas las reglas Trump con este proceder. Rubio lo dijo también hace algunos días, horas, como este presidente, él lo calificaba como un presidente de acción, un presidente que lo que dice lo hace. Y en ese sentido, por supuesto que está demostrando que no hay regla que se le interponga, que lo pueda detener. Si él quiere hacer algo, lo va a hacer, por las buenas o las malas. Lo estamos viendo con lo de Groenlandia. Yo en algunas intervenciones en esta misma pantalla hace meses decía que a mi modo de ver, lo de Groenlandia, que lo dijo al pasar para levantar un poco de polvareda ya cuando fue electo presidente, y después quedó un poco en reposo, es una táctica clásica del negociador, ¿no? En realidad lo que más le importa lo menciona a la pasada, pero después lo deja para después ponerlo sobre la mesa en un momento crucial, que es este seguramente. Y también va a ser algo así con el tema de sus aspiraciones a la reelección, que obviamente la Constitución no se lo permite, pero creo que eso también está sobre la mesa ahora. Lo de Groenlandia que mencionaba es vital y yo apostaría que lo va a tener por las buenas o por las malas. Ya le dijo a Dinamarca con ese juego de policía bueno y policía malo que están haciendo Leavitt y Rubio, que están dispuestos a tomarlas por la fuerza.
Rubio diciendo que están dispuestos a comprarla, y Dinamarca tendrá que pensar qué prefiere, si perderla gratis o sacar algunos dólares de eso. Yo creo que, y con esto voy cerrando, yo creo que Donald Trump no tiene tiempo, creo que está perdiendo la paciencia, sabe que de hecho le quedan 2 años y algo término. Si no logra modificar la Constitución, ese tercer mandato al que aspiraría es imposible, y lo que él pretende hacer sin una continuidad en la Casa Blanca, ya sea él o después Vance o a quien designe, va a ser algo que se va a diluir por sí solo. Entonces, cuando mencionaba Donald Trump también hace pocas horas esta importancia de hacer una buena elección de medio término y hablaba de un impeachment, yo creo que lo profundo ahí no es evitar el impeachment, yo creo que lo que está subyacente es eso que decía, lo de lograr un tercer mandato y echar por tierra esa 22ª enmienda, que es lo que obtura esa posibilidad. Ahora, cerrando, yo creo que está proyectando una imagen de fuerza hacia adentro, algo que genere un orgullo para los estadounidenses, esto de entrar en otro país y llevarse al presidente malo villano, esto lo digo irónicamente, ¿no? Pero ¿cómo caracteriza, no? El cowboy que va, entra al salón y pone orden, es un poco eso, con la imagen, eso que quiere ganar poder para continuar con su proyecto, pero al mismo tiempo yo creo que está jugando con fuego. Yo creo que está rompiendo tantas reglas que incluso estar con la posibilidad de romper reglas hacia adentro de los Estados Unidos y que le sean perjudiciales. Hay quienes hoy en Estados Unidos hablan de una dictadura a cargo de Donald Trump, no son pocos los sectores, incluso algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y yo creo que si se diera algo como lo que vimos allá, esa, que yo particularmente creo que no fue para tanto, pero esa especie de insurrección que hubo, esa toma del Capitolio, que fue condenada prácticamente por todo el mundo al unísono, yo creo que hoy muchos no solo no lo condenarían, sino que se alegrarían y lo apoyarían, digo, adentro de Estados Unidos y hacia afuera de los Estados Unidos, si esto se diese en contra de Trump. En ese sentido, repito, creo que está jugando con fuego. Bueno, pues un Trump al que cada vez le queda menos tiempo, sobre todo de cara a estas elecciones de medio término, y que, como les decíamos antes, ha publicado el siguiente mensaje en Truth Social. Duro mensaje para la OTAN, que dice, bueno, pues que Estados Unidos siempre ha estado para la alianza, pero que duda que esto sea o que esto pueda ocurrir al revés. Critica también a Noruega por no darle el Premio Nobel de la Paz y dice que China y Rusia solo temen a la OTAN en el caso de que esté Estados Unidos. Dice además que la mayoría de los países gastaban solo el 2% del PIB hasta que él llegó a la Casa Blanca. Adrián, estamos hablando de estas demostraciones de fuerza por parte de Trump, lo hemos visto con este buque ruso, lo vimos también el pasado sábado en Venezuela, ahora manda este duro mensaje para la OTAN. ¿Cómo interpretas, bueno, estos giros por parte del presidente de Estados Unidos? Bueno, son giros, pero como tú mismo has dicho, es una constante demostración de fuerza, ¿no? Y esto es muy, muy habitual en Donald Trump, ¿no? Tiene una forma de gestionar la política interna y externa en el que tiene que, aparentemente, él piensa que le conviene estar permanentemente demostrando fuerza para contentar a uno u otro sector, ¿no? El recuerdo de su primer mandato, pues hay que tenerlo siempre sobre la mesa, en el que sus políticas fueron bastante anárquicas, también en el ámbito internacional, y se basaban precisamente en esto, en una sucesión de cambios de política y de nombramientos, siempre pensando en objetivos de imagen de corto plazo, como contentar a sectores o cercanos o lejanos del establishment norteamericano, cambiando nombramientos, cambiando políticas, etcétera, ¿no? En esta legislatura, por ahora, no estamos viendo ese cambio constante de personas, pero sí esa constante demostración de fuerza, ¿no? Es muy posible que efectivamente todo esté girando alrededor de esas elecciones de medio término del próximo noviembre, y que el objetivo permanente de Trump sea fundamentalmente. Esto nos llevaría, por ejemplo, a explicar o empezar a entender qué es lo que realmente ha sucedido en Venezuela, ¿no? Es decir, nos encontramos con un golpe de efecto impresionante
a nivel mundial con el secuestro de Nicolás Maduro, pero hay todo tipo de dudas sobre qué va a pasar como consecuencia de esto a partir de ahora en Venezuela. Entonces, es muy posible, y cada vez se está comentando más, que esta segunda parte Donald Trump no la tenga atada en absoluto, pero su objetivo era conseguir un efecto de imagen y eso lo ha conseguido, ¿no? Y desde luego es algo que no hay que descartar que continúe en esa dirección en los próximos tiempos. Es decir, si nos encontramos con aspectos de su gestión en el ámbito nacional o internacional que puedan ser interpretados como debilidad, va a intentar constantemente contrarrestarlos con gestos que transmitan dureza y que transmitan fuerza, ¿no? Y algo parecido puede estar sucediendo en relación con los países europeos de la OTAN, fundamentalmente, ¿no? Por un lado se distancia de ellos, pero no se distancia transmitiendo debilidad. Se quiere distanciar transmitiendo fuerza y transmitiendo desprecio frente a unos países europeos que no tienen capacidad militar, que no han realizado inversiones en defensa, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco este juego, y muy probablemente detrás de estas manifestaciones está siempre ese contexto de las elecciones de noviembre. No hay que olvidar que la relación entre Estados Unidos y Rusia ha sido siempre un problema estratégico para Donald Trump en relación con el electorado o con una parte del electorado y en relación con el establishment norteamericano, ¿no? Y todos estos gestos de aparente amistad con Rusia o de pasividad frente al conflicto en Ucrania necesitan ser contrarrestados, necesitan ser envueltos en una capa de que aseguren que él no es débil a la hora de defender al establishment norteamericano, que él no es débil a la hora de apostar por el dominio mundial de Estados Unidos, y yo creo que todas estas medidas y este tipo de lenguaje le ayudan a transmitir y reforzar esa imagen. Bueno, pues un Trump que vuelve a dar un golpe encima de la mesa después de lo que sucedió en Venezuela durante el fin de semana, que si os parece ahora analizamos con más detalle. Ahora lanza este duro mensaje para la OTAN. José Luis, ¿cómo interpretamos este mensaje por parte de Donald Trump aludiendo a Noruega, diciendo que la OTAN no va a estar cuando Estados Unidos la necesite y sobre todo pues con este contexto, ¿no?, de las amenazas a Groenlandia? Bueno, pues la OTAN ya perdió un poco su función después de la Guerra Fría, ¿no? En definitiva, lo único que se ha visto es que en los últimos años ha sido una alianza militar que claramente protagonizaba y servía a los intereses de la política internacional estadounidense, ¿no? Ahora, exclusivamente por el conflicto ucraniano, los únicos que velan un poco por el mantenimiento de esa alianza militar son los países fronterizos de la Unión Europea, los países bálticos y Polonia preferentemente, y que son los grandes interesados porque los países bálticos carecen de unas fuerzas armadas en ese sentido. Más bien lo que tienen son una especie de guardias nacionales, ¿no?, que pueden servir para el mantenimiento del orden interior, pero no para una defensa en una guerra moderna, ¿no? Por eso necesitan la OTAN como sea, ¿no? En el caso de Polonia, pues ya hemos hablado muchas veces de ella, de su situación y de sus enemistades históricas y vecinas un poco con Rusia, ¿no? Con respecto al resto de los países europeos, como bien ha dicho Adrián en este momento, ha habido un desarme absoluto, ¿no? O sea que únicamente puedes confiar en que se podría vertebrar en torno a las Fuerzas Armadas alemanas, francesas y británicas, que ya no pertenecen a la Unión Europea y que siempre han tenido unos graves problemas de reclutamiento y que por tanto están en el chasis, nunca mejor dicho, un poco en ese ámbito, ¿no? Así que a nivel de financiación, a nivel de tecnología, a nivel de venta de armamento,
como hemos hablado tantas veces, siempre ha sido un negocio manejado por Estados Unidos, que ha controlado la tecnología, que ha controlado gran parte del armamento, incluso sus fondos de inversión controlan gran parte de las empresas armamentísticas europeas. Todo el proceso de renovación de nuevo rearme europeo se tiene que realizar exclusivamente contando con el material estadounidense. Así que bueno, es que la OTAN en definitiva pues de europea tiene muy poca y siempre ha estado sirviendo a los intereses un poco de los Estados Unidos. O sea, que tenga ese comportamiento de desprecio visible hacia el resto de los europeos, pues bueno, yo creo que va también en una línea muy de sus antecesores. Lo que pasa que sus antecesores no lo visualizaban porque servía más bien a sus intereses. La única particularidad que tiene Donald Trump con los antecesores es que él, bueno, pues no es tan hipócrita de decir, bueno, pienso esto y luego no lo digo. No, lo dice tan frescos y deja a todo el mundo asustados un poco de esa forma, ¿no? Hay que tener en cuenta la clase política también europea que tenemos, que tiene un cortocircuito con la sociedad que teóricamente debería reflejar. Una von der Leyen que sus primeros problemas que tuvo con la justicia fueron precisamente con empresas de armas. Tengamos en cuenta que el actual mandatario también alemán ha sido representante directivo de uno de los fondos de inversión estadounidenses. Vamos a ver, Donald Trump conoce perfectamente quiénes son los políticos que están al mando de esos países y cómo están, bueno, pues son deficitarios o están muy subordinados a los intereses económicos de donde procede. Uno de los casos más claros es el propio Emmanuel Macron. Así que Donald Trump puede tratarse de tú a tú con los señores de los que precisamente son los siervos de estos señores, que son los que sirven actualmente como principales mandatarios europeos, ¿no? Así que esto no es un insulto a las sociedades europeas, pero claramente el desprecio hacia la OTAN es también un desprecio a una clase política que en definitiva está para cumplir, bueno, los intereses un poco de la primera potencia, ¿no?